Muy buenas a todos y bienvenidos a la guía básica y rápida sobre la facturación eléctrica para particulares y empresas. Me llamo Fabio y voy a ser el que os suelte el rollo durante varios capítulos sobre este tema, ¿vale? Pretendemos con esto un poco luchar contra la falta de información que se le da al usuario final sobre las facturas de luz y sobre todo el tema del sector en concreto, y ayudar un poco a la gente a entender qué es lo que paga, por qué lo paga y sobre todo si hay una manera de pagar menos, que creo que es lo que nos interesa a todos, ¿vale? Entonces vamos a dividir esta guía en varios capítulos, cada uno orientado a tipos más genéricos o más particulares y sobre todo a cada tipo de cliente. Empezaremos por el capítulo 1 de usos residenciales. Llamamos así a todas las tarifas de menos de 10 kilovatios, ¿vale? Como puede ser casi todas las casas particulares, a no ser que tengáis una casa muy grande. Entonces, habréis oído, habréis intentado, seguro que muchísimos de vosotros, ahorrar luz de diversas maneras, desenchufando los electrodomésticos al iros a la cama, por el tema del stand-by, dejar la luz de la cocina encendida porque es un fluorescente y os han contado, que es cierto, que su mayor consumo es en el arranque y luego se mantiene consumiendo muy poquito, pero vamos a dejar las cosas claras. Todo esto son tonterías. Hablamos como mucho de un 5% de vuestra factura. No está aquí el verdadero ahorro. Quiero decir, todo ayuda, porque un 5% al final también es dinero, pero no penséis que con esas cosas vais a conseguir una buena eficiencia energética, un buen ahorro en vuestras facturas, ni nada que vayáis a notar en gran manera. Aquí el verdadero ahorro se traduce en esto. Entender la factura es igual a ahorro en la factura. Por eso hay muy poca información. A muy pocas personas les interesa que el usuario final entienda bien su factura y sepa ahorrar con ella, porque aquí evidentemente hay muchos que ganan dinero y la falta de información, tanto en medios de comunicación como, bueno, yo creo casi que debería haber estudios básicos sobre esto en cualquier instituto, porque es algo que está en la vida diaria de cada uno. Todos pagamos facturas de la luz y hay muchísima diferencia entre lo que paga alguien que entiende la factura de alguien que no la entiende. Entonces vamos a empezar con esto y vamos a explicar un poco qué es las compañías eléctricas y de qué se tratan, ¿vale? Esto es un mapa de distribución eléctrica. Ahí podéis ver colores en el mapa de España, ¿vale? Y a la izquierda veis nombres de empresas, que diréis, ¿son las compañías eléctricas? No lo son, ¿vale? Esto es algo muy importante, primera lección de historia, y voy a intentar explicarlo muy simple. Seguro que viene algún erudito que dice que las cosas no son exactamente como yo las estoy diciendo, ¿vale? Pero no pretendo que me entiendan los eruditos, pretendo llegar a todo el mundo. Eso que veis ahí son distribuidoras eléctricas, distribuidoras. En cada región la que es, jamás se puede cambiar y es lo que nos toca. Por ejemplo, si alguien de vosotros pues vive en Andalucía, la distribuidora ahora mismo es Endesa Distribución. Antes era Sevillana Eléctrica, la han absorbido y ahora todo eso que veis azul es Endesa Distribución. ¿Es Endesa la que me factura la luz? No, no lo es. A ti te factura la luz Cepsa Endesa, una compañía comercializadora del mismo grupo empresarial que Endesa Distribución. Vamos a explicar por qué viene esto. En el año 2007, el Ministerio de Industria hizo un proyecto que vamos a llamar como la Gran Reforma. Apareció el mercado libre de la energía eléctrica. Hasta ese momento, estas distribuidoras que veis aquí eran lo único que existía y a cada uno, según dónde viviese, le tocaba la que le tocaba. O sea, una persona que vivía en La Coruña tenía que facturar la luz con Unión Fenosa. No había más opciones. Vale, en el año 2007, con el mercado libre, se prohibió a estas distribuidoras que tuvieran trato comercial directo con el cliente. O sea, no podían cobrar facturas de la luz. ¿Qué hicieron entonces? Crear compañías comercializadoras dentro de su propio grupo empresarial. Con esto también aparecieron muchas más compañías comercializadoras, ¿vale? Pero a estas 5 es a las que a partir de ahora vamos a llamar las grandes. Cuando decimos las grandes, son las compañías eléctricas que tienen en su grupo empresarial una distribuidora. Eran propietarias de una red de distribución, bueno, lo siguen siendo, quiero decir, son propietarias de redes de distribución dentro de España. Desde ese momento, cada uno podía escoger a quién quería pagarle las facturas.
no por vivir en La Coruña, teníamos la obligación de facturar con Unión Fenosa. Entonces, de Endesa Distribución salió lo que ahora conocemos como Cepsa Endesa, que es la compañía comercial. De Iberdrola salió Iberdrola Nueva Generación. De Unión Fenosa, Gas Natural Fenosa. De AHC Hidrocantábrico Energía salió la que conocemos como EDP Energía, que es Eléctrica de Portugal. Y Enel Viesgo Distribución es ahora la comercializadora E.ON. ¿Vale? Supongo que estas las conocerá todo el mundo, no creo que haya nada que añadir sobre ellas. Bien, ahora, ya desde el año 2007, el mercado es libre, podemos escoger quién queremos que nos facture la luz. Eso da una ventaja. Hay competencia. Al haber competencia, todo el mundo tiene que intentar dar su mejor oferta, porque si no, nos cambiamos de compañía y nos vamos con otras. Entonces, esto ha fomentado la competitividad, ha mejorado las condiciones que tendríamos ahora mismo si no existiera esto. También cuando se creó esta reforma, sucedió el caso de lo que se llaman las zonas ajenas. El Ministerio de Industria, como pretendía dar un mercado libre de verdad y que no hubiera monopolios, oligopolios, etcétera, pues hizo que determinadas compañías eléctricas, las que más clientes tenían en aquel momento, tuvieran que ceder obligatoriamente una parte de sus clientes a otras compañías minoritarias. Esto sobre todo sucedió en el tema del gas más que en la luz, donde por ejemplo una de las mayores beneficiadas fue Galp, la compañía de gas que me imagino que conoceréis por las gasolineras. Bueno, Galp, por ejemplo, se llevó por la cara a muchísimos clientes de gas natural, de Madrileña de Gas, etcétera, ya que pues en ese momento la unión de empresas de gas natural, por ejemplo, Catalana de Gas, Madrileña de Gas, Gas Andalucía, etcétera, tenía miles y miles de clientes más que otras compañías y hubo un poco que equilibrar. Partiendo ya de ese punto, desde ese momento es muy importante que todos sepamos qué es lo que nos están cobrando, por qué lo hacen y entender bien todos estos conceptos, porque sabemos que hay más opciones si no estamos a gusto con la que tenemos. Y eso es lo que hay que saber y ellos no quieren que sepamos, ¿vale? Entonces vamos a ir avanzando en esto y vamos a explicar primero cómo se engloban los usuarios. Usuarios hablamos del cliente final de luz, ¿vale? Según el Ministerio de Industria, que es el que marca un poco las pautas, son usos residenciales o particulares todas las tarifas de menos de 10 kilovatios. Se llaman empresas, en la parte de pymes, entre 10 y 15 kilovatios y grandes empresas o grandes cuentas a partir de 15 kilovatios. Esto es un poco tontería, porque existen bares de menos de 10 kilovatios que para industria son un uso particular, igual que existen chalets de más de 10 kilovatios, que son casas, y para industria son una pyme. Es así y punto, ¿vale? No le vamos a dar más vueltas, es la manera en la que ellos lo han globalizado para todas las compañías y simplemente tenemos que entender que es así. Yo, si tengo menos de 10 kilovatios, soy un uso particular, si tengo más de 10, soy una pyme. Y ya está. Entonces, dentro de esto, vamos a hablar en este capítulo del uso residencial, el cliente de perfil menor, ¿vale? Tipos de tarifas. Las tarifas eléctricas es lo que se llama realmente peaje de acceso a la red. Cada cliente tiene su tarifa, que es la que marca cuánto va a pagar. Bueno, cuánto, no exactamente cuánto, sino dentro de qué márgenes va a pagar por el consumo eléctrico y también por la potencia eléctrica. Las tarifas de menos de 10 kilovatios son tres. La tarifa 2.0A, que es la más común de todas, que simplemente se basa en un periodo de facturación. El precio de la luz no varía por la hora del día que sea. Son clientes que da igual a qué hora consuman, que lo van a pagar igual, ¿vale? La tarifa 2.0 DHA es la que es mundialmente conocida como la tarifa nocturna. ¿A quién está orientada? Pues a clientes que al menos o prácticamente tienen el mismo consumo de noche que de día. ¿Cuándo es de noche y cuándo es de día para el Ministerio de Industria? Bien, pues cambia de invierno a verano. Cambia el día que cambia la hora. Entonces se mueve una hora. En invierno hablaríamos desde las 22 horas, 10 de la noche, hasta las 12 del mediodía. Y en verano desde las 23 horas hasta las 13 horas. Eso es lo que engloba la tarifa nocturna. En esos márgenes que os acabo de comentar, para los clientes que tienen esta tarifa, la luz es mucho más barata.
Diréis, bueno, entonces vamos a ponerla todos. No, porque en las horas que no están en esos márgenes es más cara. Por eso, al menos hay que tener un consumo similar en la noche y en el día para que esto salga rentable, ¿vale? Y el tercer caso, que es muy extraño, es la tarifa 2.0 DHS, que tendría 3 periodos de facturación. Como os he comentado, el día y la noche, pues para que os hagáis una idea, sería un precio por el día, otro por la tarde y otro por la noche. Es muy extraño porque hay que tener un contador especial para tener esto, casi nadie lo tiene y realmente no aporta grandes beneficios como para pensar en aplicarla, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir con esto y vamos a hablar de los conceptos dentro de la factura eléctrica. Os los voy a explicar un poco por encima, luego los vamos a ver dentro de una factura real, ¿vale? Para que todo el mundo se haga un poco la idea. Dentro de la factura eléctrica hay 4 grandes conceptos. Se trata del término de potencia eléctrica, lo que llamamos el término fijo. La gente mayor lo llama los mínimos, ¿vale? Entonces, bueno, si a esto lo llamáis los mínimos, ya sabéis que sois gente mayor. Es como cuando pasamos de llamar al telediario a llamarlo el parte, ¿vale? Bien, tenemos luego el término de energía o de consumo, término variable, ¿vale? Esto es la luz que gastamos realmente. Luego, en otros es donde vamos a englobar pues el alquiler de los equipos de medida, que es lo que le pagamos a la distribuidora por el contador, si no es de nuestra propiedad, los servicios de mantenimiento que podemos tener con la compañía, de reparaciones, etcétera. Y luego impuestos. En la factura eléctrica hay 2, bueno, y en la de gas también, ¿vale? Si es factura eléctrica sería el impuesto eléctrico, que es aplicado solo sobre el término de potencia eléctrica y sobre el término de energía, y luego el IVA de toda la vida, que eso es aplicado sobre el total de la factura, contando también lo que pagamos por servicios, contadores, etcétera, etcétera. Dentro de la factura del gas sería el impuesto sobre hidrocarburos, similar al impuesto eléctrico, y también el IVA, ¿vale? Entonces, vamos a verlo dentro de una factura para que nos hagamos una idea. Esto es una factura de ejemplo de la compañía Iberdrola, ¿vale? Como podéis ver, no tiene datos, es una factura limpia. Cuando hablemos de empresas, seguramente os voy a poner una factura de cada compañía porque pueden ser muy, muy diferentes, pero para tarifas de menos de 10 kilovatios prácticamente son iguales, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer solo con esta. Bien, esto es la cara de adelante. En la cara de adelante nunca vamos a ver ninguna información relevante. Nunca está en la cara de adelante, ¿vale? Tenerlo muy claro. Aquí simplemente vamos a ver los nombres del titular, dónde está el suministro, la dirección de correspondencia donde se envían las facturas y un resumen general de la factura. Lo que pagamos por la energía, como podéis ver ahí lo que pagamos por los servicios y otros conceptos, el IVA que hemos pagado y el total de la factura. Poco más, como mucho un gráfico con una evolución del consumo eléctrico para que veamos si es muy regular o tenemos grandes cambios, etcétera, etcétera. Vamos a darle la vuelta a la factura, que aquí es donde de verdad vamos a ver las cosas que importan. En la cara de atrás, pues encontraréis en todas las compañías una parte que habla de los datos del suministro, donde viene la potencia que tenemos contratada, el tipo de tarifa de acceso que tenemos, donde veremos si tenemos tarifa nocturna, no la tenemos, etcétera, un montón de datos como por ejemplo el código CUPS, que es CUPS, que es el DNI del contador eléctrico, es un código único del punto de suministro. Y llegará un momento, una parte de la factura, donde veamos el desglose de los gastos. Aquí, por ejemplo, pone, conozca al detalle su facturación y consumos. Bien, pondrá algo así, energía, potencia facturada del día tal del tal al día tal del tal, tantos kilovatios de potencia por tantos días que tiene la factura por el precio en euros kilovatio al día. Precio del término de potencia, ¿vale? Luego veremos consumo facturado del día tal del tal o energía consumida o energía facturada, algo similar, y pondrá tantos kilovatios hora consumidos por 0, etcétera, 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 en euros kilovatio hora. Bien, eso es la luz que hemos gastado y a qué precio la hemos pagado. El término de potencia eléctrica al 90-95% está regulado por el Ministerio de Industria, entonces casi todos pagaréis lo mismo aquí, o sea, lo mismo de precio, quiero decir, luego el que tenga 4,4 pagará 4,4 kilovatios por ese precio y el que tenga 9,9 pagará 9,9 por ese precio, pero el precio siempre va a ser muy similar,
Donde va a haber diferencias muy grandes es en el precio del consumo, porque este sí que prácticamente está regulado por la compañía que nos esté facturando. Es donde ellos realmente sacan el beneficio y ahí es donde podéis encontrar diferencias enormes. Claro, la primera pregunta va a ser, ¿cuál es un buen precio para la luz? ¿Cuál es? Bueno, hay muchísimos. Vamos a suponer que hoy, a día 25 de febrero de 2015, si tenéis una tarifa 2.0A con un solo precio, ¿vale? Estaría bien por debajo de 0,14 euros kilovatio hora, ¿vale? Lo que esté por encima no me parecería muy bien, lo que esté por debajo me parecería bien y si estáis ahí, pues es normalito. Si tuvierais una tarifa nocturna 2.0 DHA, estaría bien que tuvieseis pues por el día aproximadamente a 0,16 y por la noche aproximadamente a 8 céntimos, que sería 0,08. De ahí para abajo estaría bien, de ahí para arriba, incluso por ahí cerca, ya empezamos a estar bastante carillos, ¿vale? Bueno, de eso hablaremos más adelante, no os preocupéis. Vemos luego el impuesto sobre electricidad, que como os decía se calcula sobre lo que hemos pagado de potencia y de consumo, servicios y otros conceptos, donde veremos lo que pagamos por el alquiler y lo que pagamos si tenemos algún servicio contratado, que mucha gente los tiene y no lo sabe, mirar esto por favor. Y luego veremos el IVA, que es básico, ¿no? El 21% de todo lo que haya por encima de ese concepto y el total de la factura. Debajo siempre os pondrán las lecturas del contador, lecturas reales, lecturas estimadas, todo el mundo quiere una lectura real. Vale, vamos a explicar cómo va este tema de las lecturas. Por ley, ahora mismo, las distribuidoras pueden hacer una lectura real por cada 2 lecturas. Eso quiere decir que si os facturan cada 2 meses, que es lo normal, pueden permitirse el lujo de, en enero, leeros el contador, en marzo no leeroslo y no volver a leeroslo hasta mayo. Es así, ¿vale? La ley se lo permite. La ley que está en trámites para 2018 se supone que va a acabar con esto, con los nuevos contadores digitales, donde siempre se va a facturar por una lectura real. Cuando una compañía os diga que nosotros le cobramos por las facturas reales, etcétera, no os creáis ni una palabra. La distribuidora es la que hace las lecturas. Siempre va a ser el mismo señor. Da igual que os cambiéis 80 veces de compañía. El señor que os lee el contador siempre va a ser el mismo. Y a día de hoy puede hacerlo, puede hacer por ley, puede leéroslo una vez y no volver a leéroslo hasta dentro de 4 meses. Y la factura que os caiga por el medio la puede estimar. Simplemente verán los últimos consumos que habéis hecho y os harán una media. No se puede evitar y lo hace todo el mundo. Esto tiene que quedar claro porque la gran parte de las mentiras van siempre por el tema de las lecturas y es algo que está dentro de la ley, que está muy feo, ¿vale? Yo reconozco que está muy feo, pero es así. Si veis en vuestra factura 2 lecturas estimadas seguidas, entonces eso sí que lo podríais reclamar. Pero si veis una lectura real, una estimada, una real, una estimada, eso a día de hoy puede ser así. Entonces, bueno, ya volveremos también a hablar de esto más adelante, simplemente para daros una información básica. Y bueno, luego lo que veréis en la factura es sobre de dónde viene la energía, la parte renovable, etcétera, etcétera, información de utilidad, como dicen ellos. Vale, vamos a hablar ahora de las opciones que tenéis para facturar, ya fuera de la tarifa que tengáis cada uno, ¿vale? ¿Qué opciones hay después ya de tener una tarifa? Las opciones de facturación ahora mismo las englobaría en 3. Tenemos el mercado regulado, que es lo que habréis conocido como la tarifa de último recurso, ¿vale? Que ha desaparecido. Ahora se llama precio voluntario al pequeño consumidor. Viene a ser más o menos lo mismo, pero ya no existe la tarifa de último recurso, como la llamábamos antes. La otra opción es el mercado libre, donde prácticamente todo el mundo ya está facturando. Y la tercera opción sería, dentro del mercado libre, tarifas planas o planes de cuotas fijas, algo que todo el mundo confunde y os voy a explicar. La diferencia es muy básica. La tarifa plana de luz y gas es como la que podéis tener para vuestro teléfono. Pagáis por una cantidad de kilovatios anuales y podéis consumirlos. Si no los consumís, los vais a pagar igual y si consumís más, os los van a cobrar. O sea, no tiene mucho sentido. Realmente es pagar por adelantado la luz que vais a consumir. A ver, si consumís todos los kilovatios que habéis contratado,
pues los habréis pagado más baratos que el que los haya ido pagando uno por uno, sin tarifa plana. Pero si no los consumís, habréis pagado de más. Y cuando la gente pide una tarifa plana, no está pensando en esto, está pensando en un plan de cuotas fijas. El plan de cuotas fijas se trata en pagar todos los meses lo mismo. Vuestra compañía igualmente os va a recibir las lecturas, os va a pasar las facturas, siempre os va a pasar la misma cantidad, una cuota que haya acordado con vosotros. Al cabo de un año, revisará si os ha cobrado de más o de menos. Si os ha cobrado de más, os lo devolverá, y si os ha cobrado de menos, os pedirá amablemente que se lo vayáis pagando. Entonces, con un plan de pagos fijos no se paga ni más ni menos de lo que se ha consumido. Se paga exactamente lo que se ha consumido, pero pagando lo mismo todos los meses. ¿A quién le puede interesar mucho esto? Pues a gente que tenga, por ejemplo, por temas de calefacción, un consumo mucho más alto en invierno que en verano. Facturas en verano de 50 euros y facturas en invierno de 300. Eso no le gusta a nadie. Entonces, con un plan de cuotas fijas, pagaremos 150 euros todos los meses y nos olvidaremos de que en diciembre o en enero nos llegue un palo enorme. Eso es un plan de pagos fijos, nada que ver con una tarifa plana. Una tarifa plana es pagar la luz y el gas por adelantado. Y es bastante difícil que salga rentable. Ya os lo dejo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del mercado regulado y el mercado libre, ¿vale? El mercado regulado, lo que antes se llamaba la tarifa de último recurso, se trata básicamente de pagar la luz a unos precios que fija el Ministerio en el BOE cada 3 meses. Esos precios llevan un incremento que es el margen comercial que ganan las compañías eléctricas y a eso es a lo que pagamos la luz. El mercado libre simplemente se basa en tener un trato directo con la compañía y pagar a los precios que hayamos acordado con ellos. ¿Cuál es mejor? No se sabe porque no se puede decir. A veces el precio que regule el Ministerio va a estar por debajo del que hayáis negociado con vuestra compañía, pero, por ejemplo, a lo mejor habéis negociado un precio el mes pasado con vuestra compañía, este mes el Ministerio ha subido los precios en el BOE y vuestra compañía os tiene que respetar el precio que os dio. Entonces vais a estar unos cuantos meses pagando por debajo. En fin, para gustos colores. En el mercado regulado, pues os garantizáis que el gobierno un poco ampara con estos precios, pero también en el mercado libre podéis encontrar ofertas que puedan suplir estas carencias e incluso mejorarlas. Iremos viendo un poco casos de cada uno para ir poniendo ejemplos, ¿vale? El bono social es algo por lo que todo el mundo también pregunta. ¿Qué es el bono social? ¿Cómo se consigue el bono social? Bien, el bono social es un descuento que da el Ministerio, el Estado, a clientes que cumplan siguientes condiciones, ¿vale? Primero hay que estar facturando en el mercado regulado, en el precio voluntario al pequeño consumidor. Si no, si estamos en el mercado libre, no podemos optar al bono social. Antes todo el mundo estaba en el mercado libre, en el mercado regulado, porque no existía el mercado libre. Si desde aquel año, hablamos del año 2007 aproximadamente, habéis hecho alguna modificación, os habéis acogido alguna oferta, habéis cambiado de compañía, habéis tocado algo, casi 90% seguro que ahora mismo estáis en el mercado libre. Para la gente que lleve toda la vida con la misma compañía, nunca haya tenido ningún descuento, nunca haya hecho nada, ninguna modificación ni nada, pues puede que sigan en lo que se llamaba la tarifa TUR de último recurso, ¿vale? Que ahora es el mercado regulado. El Estado puede daros este bono si estáis facturando ahí y si tenéis determinadas condiciones, como por ejemplo ser un pensionista, mayor de 65 años, familia numerosa, parados de larga duración, etcétera, etcétera. Si tenéis esas condiciones, hay que solicitarlo, mirarán si os lo dan y si os lo dan, pues os llevaréis un descuento que a lo mejor hablamos de entre un 15 un 20% de vuestra factura. No está nada mal, ¿vale? Si os lo dan es bastante dinero. En el momento que tengáis ese bono social, si aceptáis cualquier oferta, cualquier propuesta, cualquier mejora de vuestra compañía de la luz, desaparece automáticamente, porque al aceptar cualquier propuesta pasaréis a mercado libre y son incompatibles. Quiero decir, si estáis en el mercado regulado, no podéis recibir ningún descuento de vuestra compañía eléctrica, solo del Estado, y si estáis en el mercado libre, solo de vuestra compañía eléctrica y nunca del Estado. Hay que escoger, no se pueden tener las dos cosas, así que cuando tengáis una, mirároslo bien antes de coger una de las opuestas, ¿vale?
vamos a hablar también de las promociones y los descuentos, peligros que tienen las promociones y los descuentos. Si estáis en el mercado libre, no tenéis bono social, evidentemente, tenéis que intentar rascarle una buena oferta a vuestra compañía, sacarle un descuento, una mejora. Cosas que tenéis que preguntar cuando os ofrecen un descuento. Permanencia, si ese descuento os obliga a estar un tiempo determinado con la compañía. Durabilidad del descuento, si es un descuento por 3 meses o es un descuento indefinido, para evidentemente saber cuál es la valía de lo que os están dando. Si os dan un descuento muy interesante pero que solo dura 3 meses y sin embargo os aplica un año de permanencia, pues eso no es nada interesante. Y luego la vigencia sobre los precios. Os vais a encontrar que estáis pagando a un precio el kilovatio, puede ser, por ejemplo, eso, a 0,14, 0,13, os ofrecen un descuento del 10% sobre el consumo y al aceptarlo pasáis a pagar el kilovatio a 0,15. Entonces, cuando os ofrecen un descuento, no implica de manera obligatoria que sea sobre el mismo precio que tenéis a día de hoy. Puede ser un descuento sobre otro precio. Eso, claro, no os lo van a decir si no preguntáis, pero se puede dar el caso de que perdáis más con la variación que ha sufrido el precio que lo que ganéis con el descuento que os han aplicado. Entonces, lo más importante es saber si el descuento os respeta el precio que tenéis actualmente. Preguntad siempre eso cuando os hagan una oferta, es lo más importante. Si os dicen, sí, le respetamos el precio y le aplicamos un 10% de descuento, entonces sí, habréis ganado un 10% en lo que pagáis de consumo. Si no lo respeta, es que ya no es que no ganéis, incluso podéis perder al aceptar un descuento. Algo que suena muy ridículo, pero es así. Puede saliros incluso peor de lo que teníais. ¿Vale? Entonces es algo que siempre tenéis que preguntar. Y por último, para este capítulo os vamos a dar unos consejos que básicamente el más importante es revisar regularmente las facturas, sobre todo cuando toca la primera factura del año. Del año no me refiero a la de enero, me refiero a el año que vosotros tengáis de firma de contrato. Si vosotros renováis el contrato en noviembre con vuestra compañía eléctrica, muy importante la factura de diciembre, todos los años revisarla muy bien, porque pueden cambiaros condiciones utilizando la ley del que calla otorga. Os enviarán una carta diciendo que las condiciones para el próximo año van a ser tal, 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 tal. Es una carta que generalmente nadie se lee y al mes que viene nos encontramos el susto. Entonces, revisarlo. Luego, escuchar siempre nuevas ofertas de otras compañías. Para tener una buena oferta en la luz ahora mismo hay muy pocas opciones. Una es presionar a nuestra compañía con ofertas de la competencia, algo que suele funcionar bastante bien. Otra es tener muchísimos puntos de suministro de luz, pues tener muchas empresas, muchas casas, etcétera, con lo que siempre la compañía nos va a dar un trato especial. Y otra sería pues tener mucha antigüedad a lo mejor con la compañía y que decidan de manera muy generosa beneficiarnos con algún descuento por fidelidad. Esta última es algo que pasa bastantes pocas veces. Y entonces tener siempre en claro que cuando os hagan una oferta, y no os digo que estéis todo el día mirando ofertas, pero siempre escucharla, porque si es mejor que lo que tenéis, pueden pasar dos cosas. O que os convenga acogeros a esa oferta y cambiaros de compañía, o que vuestra compañía, al enterarse de que habéis recibido una oferta mejor, os la iguale o incluso os la mejore. Eso siempre está bien. Con presionar a las eléctricas, pues me refiero a esto mismo. Si encontráis una oferta mejor, si sabéis que hay otras empresas que lo dan más barato, hacérselo saber a vuestra compañía. Que vean que sabéis de lo que habláis, que podéis cambiaros en cualquier momento. Eso es lo que va a hacer que recibáis siempre una buena oferta. Y luego no tener miedo a los cambios, pero siempre con un estudio importante previo, ¿vale? Cambiar de compañía eléctrica ahora mismo es como cambiar de zapatos. No lleva apenas ningún papeleo, las compañías se encargan de todo, y no hay ningún problema de cortes de suministro, como mucha gente que dice, si te cambias de compañía te quedas 2 días sin luz. Eso no es cierto, ni siquiera os dais cuenta de qué día cambiáis de compañía, ¿vale? Y la distribuidora va a ser la misma. Si vosotros vivís en Barcelona, la distribuidora eléctrica es Endesa, y os cambiáis de Endesa a Iberdrola, y Endesa no tiene ningún problema con vosotros, porque sigue siendo la distribuidora y seguirá dándose el mismo servicio, lecturas del contador, mantenimiento de las redes, etcétera, etcétera. Vosotros podéis escoger a quién le queréis pagar la factura, siempre a quien os haga una oferta mejor, ¿vale?
Y hasta aquí, bueno, el capítulo 1, que son un montón de conceptos, lo sé, pero todo esto hay que hablarlo un poco, y a partir de aquí pues iremos desglosando a los tipos de usuario, ¿vale? También para clientes de autónomos, pymes, etcétera. Y hablando un poco de las compañías en particular, de las tarifas en particular y dando algún consejillo. Si os gusta, pues podéis suscribiros al canal para que veáis cuando salen los siguientes vídeos. ¿Vale? Y si podéis poner me gusta, compartirlo, si tenéis algún amigo que quiera saber un poco de este tema, y si tenéis alguna consulta, algo que queráis preguntar, podemos comentarlo aquí en un próximo vídeo o podemos responderte tranquilamente por correo electrónico, ¿vale? Escribís a suenergia@gmail.com. Ahí os atiendo, os atendemos mis compañeros y yo, y cualquier duda que tengáis, si no podemos ayudaros, también os lo diremos, nunca os vamos a contar una trola, ¿vale? Y si queréis que os miremos una factura, recomendemos alguna compañía que se ajuste a vuestras necesidades o que os miremos alguna oferta, podéis hacerlo también, ¿vale? Podéis fiaros de nosotros porque no trabajamos directamente con ninguna compañía, así que no tenemos ninguna preferencia y no os vamos a cobrar un duro. Así que no tengáis miedo de consultar y si queréis que os ayudemos con lo que sea. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga.